que es maravilloso sentir el respaldo de Dios. No hay cosa más maravillosa que el soporte de Dios para nosotros. Y dentro de la Escritura nosotros podemos encontrarnos con muchas historias como Dios respaldó a hombres y mujeres de Dios, que Dios cuando quería hablar al pueblo, lanzar una palabra de bendición, era maravilloso como Dios trataba a hombres, hombres físicamente y normalmente como usted y como yo, solamente con un corazón dispuesto a la obediencia, al sometimiento, a lo que Dios quería hacer en su vida para que otros fuesen bendecidos. Así que póngase de pie, iglesia, y vamos a compartir esta palabra en 1 Samuel capítulo 3, verso 19 al verso 21, y leemos de la siguiente manera. Dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que él le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Den una sonrisa a la persona que está a su lado. Den una sonrisa bien linda a la persona que está a su lado. Y ya puede sentarse y vamos a compartir esta palabra. ¿Para cuánto fue gratificante el poder compartir durante varias semanas el favor de Dios? ¿Para cuánto fue de bendición el poder escuchar la palabra de Dios a través del favor que Dios tiene para la iglesia, el favor que Dios tiene para los suyos? Y cuando nosotros vimos en esa oportunidad, ese favor que Dios tiene para nosotros como hijos, en la cual nos enseñó esa área en la cual pudimos ver el perfil de la familia de Eli. Y fue hermoso poder ver el perfil de familia que ellos eran, y tanto también el perfil de padre que Eli también fue. Porque a través de la palabra nos dimos cuenta de muchas cosas, esa calidad de poder ser mejores padres. Viendo la semana pasada que no es mi intención como pastor dejarles saber cómo ustedes tienen que tratar a sus hijos, pero sí orientarlos a cada uno de nosotros cómo la palabra nos guía a poder ser mejores. Pero así como nosotros podemos ser buenos padres de calidad para nuestros hijos, para nuestra familia, así Dios también es de calidad como padre para nosotros, en que se preocupa de nosotros, siempre tiene el cuidado para lo suyo. Y cuando nosotros entonces vemos esta palabra, nos dimos cuenta de cosas maravillosas, nos dimos cuenta, ¿cierto?, de una mujer que en algún momento estuvo en un momento de depresión, angustiada, llorando y sin comer. ¿Por qué razón? Porque ella había puesto su oído hacia lo que los demás decían. Y cuando los demás le apuntaban con el dedo y se burlaban de ella, ella cayó en un estado depresivo. Pero después vemos que cuando ella se levantó en una mañana y dispuso su corazón a Dios, fue y cambió totalmente su vida, porque Dios dice que respondió a la petición de su corazón conforme a lo que Eli le dice, y dice que desde ese momento dejó de llorar, todo lo contrario, ahora vino la alegría, se levantó, fue a comer y dice que iba por el camino alegre todos los días de su vida. Y eso después lo vimos en que vino el resultado de esa oración, ¿cierto? El hijo deseado, un pequeño niño llamado Samuel, ¿cierto?, que entra en escena en toda esta historia que hemos estado viendo, que viene a cumplir un papel muy importante antes de ser concebido y después de ser concebido. La forma como Dios lo usa de una manera increíble que vamos a ver el día de hoy. Pero también vimos el prototipo de hijos, ¿cierto?, que pueden ser uvas amargas en nuestra viña, en la cual Dios nos ha mandado tener nuestra viña, una viña de uvas dulces, de saber que nuestros hijos son hijos de bendición. Tenemos que amarlos, cuidarlos, quererlos, participar con ellos, pero no olvidar que ustedes son padres. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada acá? Levante la mano, el que no estuvo la semana pasada. Le invitamos a que escuche el mensaje para que pueda un poco orientarse. Tuvimos un buen tiempo, ¿no? Gracias por esa amena. Gracias. Pero tuvimos un buen tiempo, Dios sé que sí, tuvimos un buen tiempo, y la verdad que es hermoso saber dónde Dios nos lleva como padre a saber colocar y rayar la cancha a nuestros hijos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender lo maravilloso que como padres podemos ser de bendición para nuestros hijos y que ellos crezcan en ese tipo de bendición. Entonces, cuando vimos toda esta historia, es hermoso entonces ver cómo Dios a través de su palabra nos puede hablar antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo.
Dios es un Dios que siempre cuando quiere hablar a nuestra vida lo puede hacer en distintas maneras, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, para advertirnos la importancia de lo que Él quiere hacer en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, también en la vida de otros. Cuando Dios te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí, o nos quiere utilizar para que otros sean bendecidos. Y por eso, cuando nosotros entonces vimos en toda esta semana la vida de Eli, dígame usted, ¿a cuánto le da la curiosidad qué debe haber pasado con Samuel después de todo esto? Porque nos enfocamos en la vida de Eli y su familia. Pero si bien es cierto, ¿qué pasó con Samuel? ¿A usted no le da curiosidad? Bueno, sacamos de la curiosidad entonces. Porque si vimos un buen tiempo todo lo que pasó con Eli y su familia, ahora veamos qué pasó con Samuel. Porque Samuel, si bien es cierto, lo dejamos a un lado y nos preocupamos del prototipo o si bien es cierto, del perfil de familia que era Elí, ahora nos vamos a enfocar en Samuel, porque aquí acontece algo tan maravilloso. Acontece que cuando nosotros ahora nos podemos enfocar en la vida de Samuel, una de las preguntas que debe venir a nuestra mente es cómo es que Dios lo siguió usando y respaldando. ¿De qué manera Dios siguió usando a este pequeño llamado Samuel? Porque lo dejamos pequeño en un momento en el cual Dios y le habla. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló? Por tercera vez, recién entendió Elí que tenía que decirle a Samuel, vete a acostar y di, aquí estoy, que tu siervo oye. Entonces en ese momento Elí entendió de que Dios quería hablar con él. Y no era un asunto de confusión en que no entendiera, porque ahí había algo, faltaba la palabra y la visión. La palabra y la visión no era constante en aquel momento. Entonces cuando vemos acá, veamos ahora de qué manera Dios respalda y empieza a usar a Samuel, porque lo que podemos nosotros ver acá es que no solamente Samuel ahora sigue siendo ese niño que escucha la voz de Dios, sino que ahora vemos que él va creciendo y va siendo respaldado en el llamado que Dios colocó en la vida de Samuel. Y cuando nosotros vemos esto, vemos acá un respaldo maravilloso. ¿Y por qué razón? Porque si bien es cierto, ahora Samuel entra en una escena importante de lo que iba a pasar en la nación. Y muchas veces cuando se nos cuenta la historia bíblica, nosotros la historia bíblica la vemos como que creemos que las cosas pasan de la noche a la mañana. Pero la verdad está tan resumida que dentro de toda esa área han pasado muchos años. Años en la cual Dios tiene que hacer todo un proceso para poder llegar, ¿cierto?, a lo que Él quiere realizar con el pueblo suyo. Ahora, lo que nosotros vemos acá en este respaldo, y a medida que Samuel va creciendo, nosotros vemos ahora que es maravilloso cómo este hombre llamado Samuel entra en escena, porque no se olvide que en aquel momento, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, había un letargo, hermano, de indiferencia espiritual. Diga letargo. Entonces el letargo era como una flojera, como que ya voy al templo porque tengo que ir al templo. Voy al templo porque tengo que ir ahí a dar mi sacrificio. Había un letargo espiritual. ¿No se acuerdan ustedes, y no se olviden de ello, que el Cana que era el papá de Samuel, de Samuel, ¿se acuerdan que él era como levita? Él acostumbraba a ir al templo, pero así como acostumbraba a ir al templo, animaba a los otros para que lo hicieran. Porque había un letargo espiritual, había un aburrimiento dentro de lo que pasaba. Entonces, cuando nosotros vemos este letargo, ¿qué es lo que pasaba entonces? Israel se había adormecido de tal manera en que nosotros vemos que ahora Samuel entra en escena y ahora ese letargo, ese adormecimiento espiritual estaba a punto de terminar. Estaba a punto de terminar. Dios algo iba a hacer. Dios algo iba a realizar y se había tomado de un hombre, considerado un pequeño llamado Samuel. Es ahí entonces de que nosotros vemos que ese letargo y aburrimiento, adormecimiento espiritual en Israel estaba a punto de terminar, porque una de las cosas que Dios iba a hacer era tomar a Samuel para que Samuel sacase a la nación de ese letargo, y Samuel iba a llamar a la nación a una acción. Iba a hacer que la nación de Israel se accionara al temor a Dios.
a lo que Dios había colocado como promesa. Las promesas de Dios no se habían olvidado, las promesas de Dios estaban desde un comienzo. El problema era que el hombre se había alejado de las promesas de Dios y de lo que Dios quería hacer entre medio de ellos. ¿Y por qué se habían alejado? Porque había entrado toda una confusión, se iban por un lado y para otro, levantaban imágenes que no correspondían, habían personas que venían como vecinos de su tierra que levantaban imágenes y ellos de repente miraban mucho esa imagen y también hacían lo mismo. Entonces había todo un letargo, se habían alejado de Dios y Dios por lo mismo también venía y traía un castigo. Pero dentro de eso, vaya conmigo a lo que dice 1 Samuel 3, 19, 21, que es el versículo que nosotros acabamos de leer, porque aquí nosotros, y va a salir en las pantallas en negrilla y subrayada, si usted lo puede hacer en su Biblia, subráyela, porque cada una de esas palabras subrayadas en estos versículos nos están indicando algo importante de lo que Dios iba a hacer. Porque ahora ese letargo y ese adormecimiento espiritual en la nación de Israel iba a terminar con Samuel, porque Samuel iba a entrar en acción, iba a hacer que el pueblo se accionara a lo que Dios tenía. Y mire cómo lo vemos, léalo conmigo, dice, mientras Samuel, ¿qué decía? Crecía. Dice, el Señor estuvo con él y dice, y lo confirmó todo. Y dice, todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose, ¿dónde? En Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Dígame que no es rica esta palabra que acabamos de leer. Y usted se preguntará por qué. Porque lo que nosotros encontramos aquí es que no tenemos que olvidarnos que la palabra y la visión escaseaba en aquellos momentos. Era escasa. Y cuando nosotros vemos entonces que la palabra escaseaba porque no había visión, por eso, y vuelvo a recordarle, por eso Samuel cuando era pequeño y Dios le habló, se confundió, porque no entendía lo que pasaba. No era costumbre para él que escuchar una voz y pensaba que la persona más cerca estaba ahí, era Elí, y se fue al cuarto de Elí y dice, Elí, ¿me estás llamando? Y no, yo no te estoy llamando, anda a acostarte. Y pasó eso durante 3 veces hasta que Elí, que era el sumo sacerdote, se dio cuenta, significa entonces que aún Elí como sumo sacerdote sabía que la palabra y la visión escaseaba. Entonces él dijo, entonces debe ser lo que el Señor hacía hace mucho tiempo, que hablaba a la gente, entonces anda a acostarte y Dios va a hablar contigo. Entonces, cuando vemos nosotros a través de esta palabra, es maravillosa por el solo hecho de que si antes escaseaba la palabra y la visión, ahora, a esta altura, nosotros podemos ver que ya Samuel no se siente confundido como cuando era un niño. Porque lo primero que dice el verso 19, dice, mientras Samuel crecía, significa entonces de que si Dios en algún momento tuvo un encuentro con Samuel en que le habló por tercera vez y cuarta vez, ahora él pudo hablar directamente con Dios en lo que Dios le entregó, el mensaje para Elí, que no fue el más adecuado. Ahora podemos ver que ya ese tipo de encuentro con Dios, entre Dios y Samuel, ya se estaba haciendo una costumbre. Porque ahora nosotros vemos que ahora Samuel no se confunde en poder saber de que Dios lo estaba llamando. Ahora Samuel entra en una escena como hombre de acción. Y no solo como hombre de acción, ya no era un niño que había escuchado la voz de Dios, sino también ahora un hombre que estaba por obedecer la voz de Dios. Por eso cuando nosotros vemos la importancia de la obediencia y el sometimiento a Dios, lo vimos en la vida de Samuel, un pequeño que le creyó a Dios y le obedeció a Dios independiente de la situación que él estaba viviendo. Porque mira lo que pasa acá y los cambios que se empiezan a realizar. Porque si bien es cierto, ahora Dios habla con Samuel, Samuel va creciendo y vamos ahora a poder desglosar cada uno de estos versículos y viendo la importancia de lo que Dios nos quiere hablar acá. Porque mira lo que pasa. Si bien es cierto, entonces había un letargo espiritual dentro de la vida de la nación de Israel. Ahora todo estaba a punto de cambiar porque Dios ahora iba a trabajar en la vida de Samuel para poder ser una bendición para el pueblo de Israel. Pero lo más importante, que el trabajo que iba a hacer Samuel, esto no podía ser de la noche a la mañana. No significa de que Samuel, cierto, Dios le dijo, ahora vas a hablarle al pueblo y el pueblo te va a tener que escuchar. No fue algo rápido, no sé que un día se levantó y al otro día fue a predicar, porque eso no podía suceder.
¿Por qué razón no podía suceder? Porque toda una nación necesitaba entender de que Dios quería hacerse presente en la nación nuevamente. No se olviden, no había palabra y no había visión. Entonces, si Samuel se levantaba un día a querer predicar, la gente no lo iba a entender, porque tenía un letargo espiritual increíble y un adormecimiento espiritual increíble. Entonces, si Samuel podía venir con toda la intención del mundo de querer predicar, y aún así no le iban a escuchar. Entonces tuvo que pasar un proceso que no iba a cumplirse de la noche a la mañana. Iba a pasar un largo tiempo en que Dios poco a poco iba a demostrar y darle a conocer a la nación de Israel de que Dios había levantado profeta entre medio de ellos. Y cuando Dios se levanta, y usted puede leer el libro de Samuel, pues se va a encontrar con cosas maravillosas. Pero veamos entonces acá, porque si bien es cierto, Dios dijo, hay cosas pendientes de que yo tengo que hacer todavía. Hay cosas pendientes de que se tenían que realizar. Acuérdense, ¿qué fue lo que Dios le habló a Samuel cuando era pequeño? ¿Qué mensaje le llevó? ¿Para quién era? Era para Elí, ¿no? ¿Era un mensaje bueno o era un mensaje malo, por entenderlo así? Era un mensaje no agradable. Un mensaje que era repetitivo, porque ya se lo había dicho anteriormente en el capítulo 2, con un hombre de Dios que Dios lo manda para que obedezca, y Elí no lo hizo. Ahora con Samuel lo vuelve a hacer, siendo pequeño, y aún así no lo hizo. Entonces lo que nosotros vemos ahora, Dios tenía que cumplir, no vamos a entrar todavía en ello, porque hay cosas bien interesantes ahí, que cuando Dios promete algo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dice, es porque lo vas a hacer. Entonces, cuando Dios viene a través de su palabra, lo más maravilloso que para que eso que no se podía cumplir de la noche a la mañana y habían cosas pendientes de que Dios ya había hablado con Samuel, que tenían que realizarse y tenían que pasar, Dios en todo ese momento Dios tenía que respaldar primeramente la vida de Samuel. Y ese respaldo de Dios para Samuel era importante. ¿Y por qué digo que era importante? Para que la nación supiera de que ahora había un hombre en la cual Dios lo había tomado y se había hecho de él para llevar una palabra. Vaya conmigo entonces al primer punto que vamos a ver. Vamos a ver dos puntos en este día. Y el primer punto de ellos, para poder familiarizarnos, cómo Dios respaldaba esta visión, ¿cierto?, en la vida de Samuel. Y mire cómo entonces Samuel empieza a familiarizarse con las visiones de Dios. Lo primero entonces que vemos, punto número 1, Dios continuó honrando a Samuel. Y cuando vemos que Dios continúa honrándolo, ¿qué es lo que pasa acá? Obviamente hay muchos versículos por ver, pero yo un poco lo traigo un poco resumido, porque lo que nosotros vemos acá, vemos que Dios empieza o comienza a otorgar a Samuel su favor. Lo primero que hace es otorgarle su favor. Y no hay cosa más maravillosa que tener el favor de Dios para nuestras vidas, el respaldo de Dios. Y no solamente otorgó su favor, sino que continuó favoreciéndolo y lo más importante, lo coronó, cierto, le coronó a él dentro de su obra. Dijo, este va a ser el hombre que yo quiero. Entonces, cuando vemos ese respaldo, Samuel entonces lo primero que vemos, vaya conmigo al verso 19, porque ahí nosotros podemos ver cómo Dios otorga su favor y cómo Dios también lo corona, cierto, dentro de su obra, porque mira lo que pasa acá. Dice el verso 19, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Ahí encontramos mucho en ese versículo, pero lo primero que encontramos dice que Samuel crecía. Diga conmigo, Samuel crecía. Entonces, cuando hablamos que Samuel crecía, no solamente nos deja saber de que Samuel crecía físicamente, porque no podemos dejar a Samuel como pequeño y verlo como un pequeñito todavía. No, Samuel empezó a crecer, pero así como crecía físicamente de estatura, también él crecía espiritualmente. Y en ese crecimiento espiritual es cuando Dios empieza a realizar cosas maravillosas dentro de la vida de Samuel. Una de ellas, cuando Samuel creció, diga conmigo, Samuel creció. Entonces dice que Samuel creció y va a salir en las pantallas, lo primero, en el aprendizaje. Samuel creció en el aprendizaje. Y digo que creció en el aprendizaje porque Samuel no lo sabía todo. Samuel necesitaba de una u otra manera tener algún tipo de conocimiento. Elí fue uno de los que cumplió el papel para colocar conocimiento en la vida
de Samuel, porque nosotros ya vimos, Elí como sumo sacerdote, haciendo su trabajo espiritual, era excelente. No había nada que decir del trabajo que él hacía. El problema de Samuel, ¿cuál fue? Perdón, de Elí, es de ser padre. Como padre, un cero a la izquierda. Pero como hombre de Dios hacía muy bien su trabajo. Pero el problema es que no tuvo él el poder colocar el equilibrio importante de lo que significa dentro del ministerio. Pero mira lo que pasó acá. Lo primero entonces que Samuel creció en el aprendizaje, empezó a aprender muchas cosas. La primera de ellas es saber a comunicarse con Dios. Saber que cuando Dios viniese y lo despertase nuevamente, o hablase con él, o había una palabra para el pueblo, él tenía un poco que aprender ese tipo de lenguaje espiritual dentro de su vida. Lo segundo también que tenía que hacer, y creció en lo que significa la madurez. Diga conmigo, madurez. Y digo madurez porque de seguro no lo podían ver todavía como un niño. Él iba creciendo y a medida que iba creciendo, lo más seguro que la gente que estaba alrededor de Samuel empezó a ver la madurez que él representaba a su edad. Y la madurez espiritual dentro de su vida era importante, porque si había adormecimiento espiritual y había un letargo espiritual, y si alguien se levantaba, necesitaba levantarse en la autoridad de Dios. En la autoridad. Y ese respaldo Dios lo empezó a colocar en el aprendizaje y en la madurez, pero también en una de las áreas más importantes, también en la búsqueda. Diga conmigo, búsqueda. Entonces él creció en la búsqueda de Dios. ¿Y por qué digo que la búsqueda de Dios es bien importante? Porque si bien es cierto, para Samuel, la búsqueda de Dios o buscar de Dios su presencia en ese tiempo, con mayor razón, era importante. Porque muchas veces nosotros como personas es muy natural y pasa, y lo vamos a colocar como ejemplo. Aquellos que trabajan en fábrica, en oficina o en alguna industria, donde quiera que trabaje y tenga compañeros de trabajo. Cuando usted llega con el trabajo, usted puede llegar con el mejor ánimo. Pero usted cada día tiene que trabajar con compañeros, a su mano derecha y a su mano izquierda. Pero ¿qué pasa cuando su compañero que está a su mano derecha y mano izquierda llega, hermano, con una flojera? ¿Entiende la palabra flojera, no? ¿Se la entiende, no? Así como hay algunos que están ahora, ¿no? Flojera, ¿no? ¿No entiende, no? Bueno, es increíble que cuando usted va a trabajar con ese tipo de personas, la flojera se le pega. Porque usted por más que quiera, los otros lo desaniman. Usted quiere hacer el trabajo rápido, pero el otro está ahí como... Y le va a pasar mañana cuando llegue al trabajo, ¿ah? Le va a pasar porque es increíble que el cambio de hora afecta a las personas. Así que si uno trabaja a mano derecha e izquierda, colóquelo al lado y usted sea el primero. Y manténganlos despiertos. Pero eso pasa. Entonces para Samuel, el crecer en estas áreas, especialmente en la búsqueda de Dios, era importante. Porque si él no buscaba a Dios y se encontraba con Dios, lo que estaba pasando a su alrededor se le iba a pegar. Ese letargo, ese enfriamiento espiritual, iba posiblemente a ir a un lugar y nadie estaba conectado a lo que Dios quería hacer. Entonces él empezó a buscar, se empezó a meter con Dios. Y cuando se empezó a involucrar con Dios, eso fue, hermano, lo que levantó a Samuel en el lugar donde Dios lo quería colocar. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces ahí nosotros vemos que Samuel, a través de ese aprendizaje, como iba creciendo en el aprendizaje, en la madurez y en la búsqueda de Dios, ahí nosotros encontramos entonces de que Dios viene y lo hace un hombre en la cual Dios lo empieza a utilizar de una manera en la cual lo primero que tenía que hacer Dios para poder utilizar la vida de Samuel era poder forjar su vida. Y digo forjar su vida porque tenía que forjarla tanto en el aprendizaje como en la madurez, como en la búsqueda. Para que Dios pueda tratar con tu vida y Dios pueda tratar con mi vida, lo primero que Dios tiene que hacer es trabajar con nuestro carácter. Voy a tomar un poquito de agüita para que lo pueda usted... Esa es la palabra que estaba tratando de buscar mientras tanto, pero usted me la dio. Gracias. ¿Ah? Porque es verdad, cuando Dios, para que Dios trabajara con Samuel lo tuvo que forjar. ¿Y por qué digo que lo tuvo que forjar? Porque Dios tuvo que hacer un gran trabajo en la vida de Samuel. No porque Él no lo quería permitir que se fuese en su vida. Él estaba dispuesto a hacerlo desde pequeño. Cuando le dijo Elí, dile, heme aquí, que tu siervo oye. Estaba ya preparado.
Pero Dios tenía que trabajar y hacer doble trabajo, no solamente en la vida de él, sino por lo que pasaba en su ambiente. Eso quiere decir de que Dios quiere levantarte a ti y quiere levantarme a mí y quiere forjar nuestro carácter. ¿Sabes para qué? Para poder cambiar nuestro ambiente. Si nuestro ambiente, nuestra familia no cambia, ¿cómo vamos a cambiar a los demás? Es necesario que yo cambie primero para cambiar a otros. Por eso Samuel, nosotros vemos que Dios empezó a forjar algo en la vida de Samuel. ¿Y por qué digo que empezó a forjar? Y Dios empezó a hacer lo suyo. Porque una de las cosas lindas que nosotros podemos ver acá, cuando dice la palabra que él creció, diga conmigo, Samuel creció. Entonces cuando Samuel creció, empezó a ocupar papeles importantes dentro del ministerio. Todo estaba enfocado en la vida de Elí, pero Elí no estaba haciendo lo suyo. Entonces Dios empezó a forjar la vida de un pequeño niño que empezó a hacerse adolescente y en su adolescencia joven y empezó después a la madurez. Entonces en todo ese proceso Dios lo empezó a forjar de tal manera que lo primero que hizo lo colocó como juez. Y uno de los trabajos que tenía que hacer ahora, Samuel dice que Dios lo colocó como juez para juzgar al pueblo. Y no solamente eso, también Samuel fue el primer profeta de Israel, en que Dios se toma de un hombre. Cosa maravillosa. Y mira lo que pasa. Fue también el hombre que tuvo la oportunidad de poder ungir a los primeros dos reyes de Israel, que fue Saúl y David. Él tuvo la oportunidad de poder hacerlo y hay una historia maravillosa que más adelante vamos a ver, sé que no se lo pierda. Entonces cuando nosotros vemos acá, Dios respalda a Samuel de una manera importante, lo respalda en su crecimiento de tal manera que ya lo forja y lo coloca en una posición importante. Y mientras Dios lo coloca en esa parte, van pasando los años, no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo Dios entonces honró a Samuel? ¿De qué manera más? Y letra A, dice manifestándose dentro de su propia vida. Porque vaya conmigo al verso 21. Porque mire lo lindo que pasa acá. Acá Dios lo respalda manifestándose en su vida, porque mire lo que dice el verso 21. Además que creció, y ya vimos cómo Dios lo respaldó en ese momento, ahora en el verso 21, mire cómo se manifiesta, de qué manera también lo honra, manifestándose a su vida. Dice, además, el Señor siguió, diga conmigo esa palabra, siguió. Dice, siguió manifestándose, ¿dónde? En Silo, era la ciudad donde estaba el templo, donde se concentraba al norte y al sur a lo que el pueblo tenía que hacer, en un lugar céntrico, importante. Y dice que ahora Dios siguió entonces, así como lo hizo en un momento, Dios siguió obrando. O sea, lo que antes cesaba, que era la palabra de la visión, ahora se estaba dando. Dios tomó a Samuel y empezó ahora a trabajar y empezó a ver palabra y empezó a ver visión, porque dice, y siguió manifestándose en Silo. Y mire de qué manera, revelándose, dice, allí se revelaba, diga conmigo, revelaba. Dice, se revelaba a Samuel y comunicaba su palabra. Si entonces había una sequía de la palabra y la visión, ahora con Samuel entrando en escena, hermano, ahora se había acabado, hermano, esa inercia espiritual. Se había acabado esa flojera, hermano, adormecimiento espiritual en la cual la nación está viviendo. Poco a poco empezaron a despertar a lo que Dios quería hacer. ¿Y de qué manera? Porque dice acá, y subrayelo, dice, diga conmigo, revelaba y comunicaba. Entonces antes no había revelación ni había comunicación. Pero ahora dice que Dios siguió en el hombre que había forjado, llamado Samuel, empezó a revelar y empezó a comunicar su palabra. Dígame que no es lindo eso. ¿Y por qué digo que es maravilloso? Porque imagínense lo que aquí estaba pasando, no debemos olvidarnos. Porque aquí nosotros vemos, para que fuese la vida manifestada de Samuel en esa nación, antes de lo que fue cierto reinado de David, en todo lo que Dios lo respalda en bendición, antes de David pasaron 200 años en la cual esta nación vivió, y acuérdense cuando lo vimos, en la cual cierto se levantaba una guerra, después de la guerra venía una hambruna, hambre, y después del hambre venía lo que era cierto, un juez que se levantaba y decía ahora va a haber tranquilidad y nadie va a pelear y todos quedaban tranquilitos. Después nuevamente se volvía el ciclo, guerra, hambruna, un juez que se levantaba y traía paz. Y así era un ciclo. ¿Se acuerdan de ese ciclo?
En ese ciclo de paz, de tranquilidad, es cuando nació Samuel. Entonces, cuando nosotros vemos acá esa intranquilidad en la cual la gente estaba viviendo y a donde Dios ahora estaba respaldando a Samuel, lo que nosotros encontramos aquí ahora en que Dios, cuando nosotros vemos que esta nación, a través de ese ciclo que empezó a vivir, donde había guerra, había hambruna, un juez que se levantaba, entonces como era tan cotidiano, siempre lo mismo, entonces la nación se volvió inmediatamente una nación inerte e indiferente a las cosas de Dios. Entonces, como se volvió inerte, indiferente a las cosas de Dios, Dios tenía que hacer algo. Por eso se forjó en la vida de Samuel algo, cosas valiosas, en que pudiese tener un aprendizaje, en que pudiera tener una búsqueda en Dios, en que pudiese concentrar su vida en lo que Dios quería hacer. Por eso hay algo muy importante que hay que notar, y hay que notar que cuando nosotros vemos que una nación cayó en este estado, eso quiere decir que nosotros también podemos ser propensos a caer en este mismo estado. Y estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos volvemos una persona rutinaria espiritual, caemos, hermano, en un peligro en que se levanta una bandera amarilla en decirlo, tengamos cuidado. Cuando hay una nación, una iglesia, personalmente en nuestra vida propia, en que nosotros volvemos nuestra vida rutinaria. ¿Y a qué me quiero expresar cuando hablamos de una vida rutinaria espiritual? A que muchas veces nos podemos acostumbrar a venir a cada servicio, a cada día de reunión, en cooperar, en servir y todo lo que nosotros hacemos. Pero muy diferente es que si nosotros lo hacemos, pero a la misma vez dejamos que el Espíritu de Dios venga y se accione en nosotros, todo lo que nosotros hagamos va a ser de bendición. Pero si nosotros venimos a la iglesia y venimos ya, yo sé que hay que venir el domingo, llegamos el día domingo. Yo sé que hay que venir el miércoles, venimos el miércoles. Yo sé que hay que cooperar, cooperamos. Pero eso es lo que pasaba en la nación. La nación hacía exactamente lo mismo. Cuando tenía que ir a presentar holocausto a Dios y la ofrenda a Dios, lo hacían, pero aún así seguían en el letargo espiritual. Entonces, ¿cuándo cambió las cosas? Cambió cuando ellos, lo mismo que hacían siempre, lo empezaron a hacer con la intención, hermano, de dejar que Dios se moviera en eso. ¿Qué quiero decirte con eso? Que podemos estar en la puerta y servir, pero otra cosa es, hermano, dejar que eso que yo estoy haciendo para servir, me apasiona hacerlo. Que si yo toco un instrumento para Dios, no toco solamente por tocar, lo estoy haciendo porque me apasiona, porque me encanta, y como me encanta y me apasiona, entonces, hermano, algo diferente pasa en mi vida, o en cualquier servicio que nosotros ayudamos o servimos, independiente de lo que hacemos, es importante hacerlo, en que cuando yo sirva a Dios, yo doy a Dios, eso que doy a Dios como servicio, y a eso yo le agrego, hermano, esa vida espiritual, en la cual dejo que Dios se mueva, algo diferente empieza a suceder en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros vemos acá lo que Samuel hace, en poder, hermano, decir, en Dios dice, yo primeramente voy a forjar un hombre, lo voy a levantar, lo voy a colocar, voy a hacer que se dé a conocer. Y voy a seguir manifestando mi palabra, y voy a seguir yendo a asilo, le voy a seguir ministrando, me voy a seguir preparando. Yo creo, hermanos, que Samuel tenía momentos, hermanos, con Dios maravillosos. La palabra no lo dice, pero me dice que siguió haciéndolo. Entonces, si Dios siguió haciéndolo, había manifestaciones entre que Samuel lo vivía en la presencia de Dios. Y tenía que haber sido momentos bien buenos. Porque si usted estudia la vida de Samuel, hace cosas maravillosas y le temían a la palabra que él decía. Había un respeto. Entonces, mira lo que pasa acá. Dios entonces, cuando vemos esto en el servicio, la importancia que si vamos a servir, una cosa es servir, pero hacerlo repetitivamente pensando que ya lo hago por hacerlo, es muy diferente a que yo sirvo, pero a eso si yo le coloco pasión, acción, es algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos entonces que Dios se encuentra con alguien que quería servir. Y no solamente quería servir, sino en alguien en que confiar y en alguien en el cual Dios podía, ¿cierto?, accionarse. Y ese era
exactamente Samuel, porque Samuel ahora, ¿sabe lo que iba a hacer? Samuel iba a entrar en escena e iba a cambiar el ambiente de toda una nación. Un hombre que se dejó forjar por Dios y que Dios actuara en su vida, iba a permitir que una nación fuese cambiada. Significa cuando uno solamente se propone a poder ser utilizado por Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Que si tú dejas que Dios entre en tu vida y te empiece a moldear tu carácter, tu forma de ser, trabajar con tus ánimos, porque somos personas, seres humanos normales, trabajamos conforme el ánimo. ¿De dónde creen ustedes que salió el dicho, o se levantó con el pie izquierdo? ¿Lo conoce así de esa manera? ¿Lo conoce, no? Yo creo que el que lo inventó el dicho es porque tenía un día bien malo, ¿ah? ¿Será que levantándose con el pie derecho es mejor? No sé, uno se puede preguntar, ¿ah? Pero ya con el pie izquierdo levantándose ya es fatal. Entonces cuando nosotros vemos acá, Dios tenía que tomar a alguien y en alguien que lo podía forjar y se pudiese accionar, una persona que pudiese amar el servir, pero no solamente amar el servir, sino que apasionarse en lo que hacía. Y Samuel fue uno de ellos. Yo creo que Samuel desde pequeño, hermano, le empezó a apasionar lo que hacía. Le encantaba. Y no era cosa fácil para Samuel estar en la posición donde Dios lo colocó. No fue fácil. Pero lo que nosotros vemos acá son unas preguntas que nos vienen entonces a nuestra vida. En que si Dios tomó a Samuel y confió en él y lo hizo y lo tomó para accionarse, para cambiar el ambiente de toda una nación, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y va a salir en las pantallas, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a accionarnos a cambiar el ambiente de nuestra comunidad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a poder cambiar el ambiente de nuestra comunidad? Y la segunda pregunta, ¿qué tanto estamos dispuestos a poder apasionarnos por Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos? No, yo estoy dispuesto a venir solamente el día domingo y hasta ahí estoy bien. No, el día miércoles lo puedo agregar. Puedo hacer un par de servicios durante el mes, no hay problema. ¿De qué manera estamos dispuestos a apasionarnos por Dios? Usted se está preguntando, no sé, ¿para qué cambié la hora? Bueno, ya la cambió ya está aquí. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a apasionarnos? Porque si algo no nos apasiona, lo que usted haga va a ser un aburrimiento total. Les voy a dar un ejemplo de ello. Donde quiera que usted trabaje, si a usted no le gusta su trabajo, usted está esperando a cada momento a qué hora va a terminar. Oye, el break, yo quiero el break, yo quiero el break. Y el break son 10 minutos y a usted esos 10 minutos se le hacen como cortito, como nada. Y ya está nuevamente en el trabajo y está todo el día en el trabajo. Ay, que tengo que hacer esto, tengo que asamblar esto, que tengo que hacer este papeleo y está así. Porque eso pasa, ¿qué cosa? Cuando no nos apasionan. Cuando entonces no nos apasionamos por algo, independientemente de lo que hacemos, entonces ¿qué es lo que pasa? Viene un aburrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Samuel se tuvo que apasionar por lo que quería. Apasionarse en lo que deseaba. Esto es lo que yo apasiono. Y cuando algo te apasiona, métete en ello. Involúcrate en ello, busca de eso. Dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Por qué me apasiona tanto cantar, predicar, enseñar? Hermanos, ¿por qué a usted posiblemente le apasiona el poder evangelizar? ¿Por qué te apasiona? Si te apasiona, búscalo. Dios tomó la vida de Samuel, lo forjó y lo colocó. ¿Por qué razón? Porque Dios necesitaba honrar a Samuel. ¿Y de qué otra manera lo honró? Vaya conmigo al punto B. Cumpliendo cumpliendo todo lo que hablaba por medio de él. Vaya conmigo al verso 19 nuevamente. Y mire lo que dice. Dice que Samuel crecía y el Señor, dice, estuvo con él. Diga conmigo, estuvo con él. Pero no solamente estuvo con él. Dice que confirmó todo lo que le había dicho. Miremos lo maravilloso, subraya ahí lo que está subrayado en su pantalla. Dice, estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. ¿Qué es lo que podemos ver aquí entonces? Podemos ver lo maravilloso que es cuando nosotros podemos obedecer a Dios y confiar en Él. Porque cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios y confiamos en Él, ¿qué es lo que pasa? Dios viene y te respalda.
Y no hay cosa más maravillosa, y lo vimos al comienzo, que sentir el respaldo de Dios. Entonces Dios viene y respalda. Y va a salir en la pantalla lo que te quiero decir. Dios no dejó que cayera a tierra ninguna de las palabras de Samuel que entregaba de parte de Dios. Dios haría que se cumpliese cada palabra que le daría a Samuel. Samuel tenía un respaldo de Dios increíble, que todo lo que dijese no iba a caer en tierra. En otras palabras, no iba a dejar que la palabra que Samuel dijese de parte de Dios no se cumpliese. Pero para que eso sucediera y para que llegara a ese punto Samuel en lanzar una palabra de parte de Dios y la palabra que dijese, hermano, se pudiese realizar y cumplir de la letra, hermano, al pie de la letra, para eso primeramente Samuel tuvo que tener un crecimiento, tuvo que ser forjado, tuvo que tener un trato, su carácter, su forma de ser, sus ánimos. Y cuando Dios trabajó todo eso, Dios recién lo empezó a utilizar. Pero hay otros que quieren ser utilizados, pero siguen mañosos igual. Yo sé que ustedes no. ¿Conocen la palabra mañoso, no? ¿Qué otra palabra la conozco? ¿De qué otra manera? Estamos bien, ¿no? Mañoso. Todos entienden la palabra mañoso, ¿no? Yo sé que ustedes no lo son, pero la conocen. Queremos ser utilizados, pero a mi manera. ¿Sigo o no? Queremos ser utilizados, ¿cierto?, por Dios. Ah, no, es que y somos buenos para las excusas. Como que tenemos un diccionario de excusas. Y tenemos excusas para todo. Ya voy a ir terminando. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana. Y vamos a ver cosas maravillosas en que la palabra tenía que cumplirse. Pero para que la palabra se cumpliese al pie de la letra, y como dice la palabra, Dios tuvo que honrar a Samuel y Dios lo honró de una manera en que todo lo que él iba a decir, Dios lo iba a respaldar. ¿Sabe lo que significa eso? En que usted como padre de familia diga, mi familia va a ser bendecida, inmediatamente eso conecta al corazón de Dios y como Dios sabe que te ha forjado, entonces tu familia empieza a ser bendecida. Que aunque tu hijo se ha ido y tu hijo posiblemente se ha vuelto rebelde, inmediatamente como tú te has dejado forjar por Dios y tu carácter ahora lo controla Dios, tú le dices ahora, Señor, yo quiero que mi hijo o mi hija cambie. Entonces esa palabra va donde Dios y Dios te la devuelve respaldada y algo empieza a suceder en tu hijo y en tu hija, porque eso es lo que Dios hace cuando nosotros los dejamos forjar por Él. Dios algo empieza a hacer en nuestra vida y lo que nosotros decimos como palabra, no es mi palabra, es la palabra que viene del trono de Jehová, dirigida hacia esa acción que nosotros queremos que se cumpla en la vida de alguien. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo nos dejamos forjar por Dios. Eso es lo que hizo Dios en la vida de Samuel. Samuel lo preparó y pasaron muchos años. Eso no fue de la noche a la mañana. Pasaron años. Lo más seguro que Samuel en algún momento dijo, Señor, es que esto no me va a gustar. Es que no se trata si no te gusta, se trata de que tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y tuvo que trabajar con Samuel para llevarlo al punto que lo llevó. ¡Wow! Pero ya voy a terminar. Punto número 2. Así como Dios honró a Samuel, mira lo que pasa acá. También Israel honró a Samuel. Porque no solamente era la honra de Dios directamente a su vida, ahora había una nación que lo honraba. Y mira lo que pasa. ¿Por qué razón? Dice que todos reconocieron a Samuel que era un fiel profeta de Jehová. Vaya conmigo al verso 20. Porque aquí nosotros vemos literalmente en que Dios dice, ya pueblo y nación de Israel, yo he acreditado un profeta en medio de ustedes y ese va a ser Samuel. Aquí están las credenciales para él. Y le da las credenciales de profeta. Mira lo que dice el verso 20. Y todo Israel, no parte, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que eran al norte y al sur. Dice, se dio cuenta, diga conmigo, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Significa entonces que Samuel
No fue de la noche a la mañana, él tuvo que darse a conocer. Y se dio a conocer tanto que cuando él hablaba una palabra, decía, oh no, ese profeta lo que dice se cumple. No se metan con él porque hay uno que lo respalda y ese es Dios. Entonces lo que nosotros vemos acá, que hay una nación que lo respalda. Entonces Dios coloca a Samuel en un lugar de reconocimiento. Dios hace que Samuel sea reconocido en todo el territorio, desde el norte hacia el sur. Reconocieron que Dios había levantado un hombre que iba a traer ahora palabra y visión para una nación. Lo que escaseaba ahora se accionaba. Palabra venía y visión venía a través de un hombre que se dejó forjar por lo que Dios hizo en su vida. Y no solamente eso, una nación entera sabría de que Dios estaba respaldando a Samuel como su profeta. Y lo supo porque en él Samuel vivía en una obediencia delante de Dios. Samuel nunca iba a desobedecer lo que Dios le dijese y lo que tenía que entregar hacia una nación. Dios lo vio en la vida de él. Por eso una nación entera supo que ahora en Israel iba a haber palabra y visión. Y Dios ahora iba a revelar e iba a comunicar la palabra a través de un hombre. Y ese hombre iba a ser Samuel. ¿Cómo pasó todo esto entonces? Pasó en que la gente, el pueblo, se dio cuenta. Diga conmigo, se dio cuenta. Porque cuando alguien empieza a ser utilizado por Dios, uno lo nota, se da cuenta. Entonces el pueblo empezó a suponer, reconoció, observó, confirmó el llamado de este hombre de tal manera en que Samuel ahora, hermano, empezó, hermano, a trabajar como Dios le pidió que lo hiciese. Por eso Samuel se hizo famoso en Israel. Y no solamente se hizo famoso, Dios, hermanos, ¿qué pasó? Dice que aprovechó de tal manera que ahora él servía a las nuevas generaciones. Y Samuel venía a traer bendición a nuevas generaciones. En otras palabras, Dios lo exaltó como profeta. Y si Dios lo exaltó como profeta, también lo exaltó porque él supo ser un hombre obediente delante de Dios. Porque cuando hay alguien que obedece a Dios, Dios lo exalta. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es Dios que nos va a exaltar. Pero para que venga la bendición, para que venga esa exaltación, inmediatamente la invitación, ¿cuál es? La invitación de Dios es, si queremos nosotros como ser, hermano, bendecido o exaltado por Dios, primeramente debemos humillarnos. Porque cuando nos humillemos a Dios, Dios nos va a empezar a exaltar. Para que haya entonces bendición sobre tu vida, humíllate a Jehová, humíllate a Dios, busca la presencia de Dios y Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Empieza a buscar a Dios, busca de Dios, di Señor, aquí está mi vida, me doblego a ti, haz conmigo lo que tú quieras, soy barro en tus manos, Señor, voltéame como tú quieras. Cuando nosotros le pidamos a Dios que nos exalte, entonces va a decir Dios, humíllate, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta. Termino diciendo, el que comienza siendo bueno, pronto comienza a hacer lo que es bueno. Escuche bien. El que comienza siendo bueno, pronto comienza a hacer lo que es bueno. Cuando aprendemos de Dios, no lo vamos a aprender de la noche a la mañana. Hay un proceso de Dios que trabaja en mí, trabaja en ti, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, el carácter, nuestras acciones y tantas otras cosas más. Pero cuando nos doblegamos a Dios y dejamos que Dios actúe en todo eso, Dios va a empezar a moldearnos de tal manera que llegará un momento que ese respaldo de Dios vendrá sobre nuestras vidas y Dios va a respaldar tu palabra. Y no solamente eso, otros verán ese respaldo de Dios en ti. Pero para eso necesitamos buscar la exaltación de Dios. Pero para buscar la exaltación de Dios necesitamos humillarnos. Por eso Samuel fue un hombre que fue respaldado por Dios. Un hombre que Dios lo respaldó. Y el respaldo de Dios fue maravilloso. Y si usted quiere saber lo que pasa después, venga la próxima semana.
Como Dios respalda a Samuel de una manera increíble. Ponte de pie, iglesia, por favor.